Bueno, pues ahora ya para concluir este curso, pues vamos a hablar sobre valores éticos y trabajo colaborativo. Si desactivan su audio, por favor. Gracias. Se activan por omisión. Bien. Sobre valores éticos y trabajo colaborativo y la importancia de la ética y la colaboración en el trabajo, estos temas vienen a ser relevantes en el contexto de que, bueno, pues como curso de capacitación, pues se ve estos temas porque la idea es integrarse a un entorno laboral. O sea que no es simplemente aprender a utilizar el software, bueno, pero sí dónde lo vas a aplicar. O sea, entonces, eh, estos cursos pues tienen ese enfoque de que el egresado pueda desempeñar una función laboral y pues también es importante el trabajo en equipo y la colaboración en el ambiente laboral. Entonces, primero que nada, recordemos que todo lo que está relacionado con la informática, pues es la gestión o administración de la información que generan los procesos y estos son relacionados especialmente con personas o empresas o instituciones. Entonces, cuando se nos encomienda procesar información mediante un software, el que sea, en este caso Excel, pues es importante aplicar la ética en el manejo de la información. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Primer valor a aplicar, la confidencialidad. La confidencialidad está relacionado con la confianza, es decir, que el cliente, el usuario, que nos confía sus datos, lo que tenemos que hacer con esos datos es mantenerlos bajo buen resguardo y sobre todo no divulgarlos. A eso se refiere la confidencialidad y que nosotros como los usuarios que gestionemos esa información, pues tenemos que manejarlo adecuadamente. Entonces, aquí la confidencialidad se refiere a ese valor en el cual el cliente o usuario confía que esta información no la vamos a divulgar nosotros como los empleados o trabajadores que estemos utilizando estos datos, obviamente para generar alguna información adicional. Y por eso es que cuando un usuario va a solicitar un servicio a una institución pública o privada o una empresa, aplica una ley. En México aplica una ley general de protección de datos en posesión de terceros. ¿Eso qué quiere decir? Que están obligadas las instituciones públicas, privadas o empresas a resguardar esos datos y no divulgarlos sin previa autorización del propietario de esos datos. Ejemplo, hay un proceso de inscripción en una institución como es en la que estamos y cuando el cliente o usuario llena un formato de inscripción, está proporcionando datos personales, como cuáles, pues su nombre, su teléfono, su dirección, enfermedad médica, datos médicos, datos laborales, de tal manera que esa información debe de quedar a buen resguardo y segura. ¿En dónde? Pues en la empresa, institución u organización privada a la cual se le hayan proporcionado esos datos, en este caso la escuela, ¿no? Si la escuela le pide a un solicitante de un curso de capacitación una información, esa información se requisita en un formulario o un formato, en ese momento pasa lo siguiente, el usuario
le da estos datos a la institución, en este caso la escuela. La escuela recibe esos datos y los almacena en alguna parte, ya sea en un formato físico o en una base de datos. ¿Y qué tiene que hacer la escuela? Pues tiene que mantener esos datos a buen resguardo. Esto quiere decir que si lo tiene en una base de datos, pues que no cualquier usuario, persona pueda tener acceso a esos datos. Y asimismo, tampoco divulgar la información, si no es por consentimiento del propio propietario o del propietario de los datos. Entonces, a eso se refiere la confidencialidad en la información. Por otro lado, también debe haber transparencia en la comunicación. Esto sobre todo se refiere a un valor que se tiene que aplicar en el trabajo. Cuando colaboramos con otras personas, debemos tener relaciones de confianza en el nivel que corresponda de acuerdo al puesto y de acuerdo a la función que desempeñemos. Entonces, al haber transparencia en la comunicación, ¿eso qué quiere decir? Que le voy a comunicar a un colaborador o a algún empleado una información que sea relevante para lo que esté desempeñando y lo debo de hacer de manera transparente y no le debo de negar la información que necesite para hacer su trabajo. Entonces, esta transparencia ayuda a construir un entorno de confianza donde los empleados de una empresa o de una institución se sientan seguros también para expresar sus opiniones. También ser honestos sobre las decisiones y cambios, lo cual muestra a los empleados que también son valorados y respetados. Y compartir, como les decía, la información que sea relevante, sobre todo para el trabajo y para los objetivos que tenga la organización. En cuanto al uso ético de los recursos tecnológicos, y aquí viene un poquito lo que a lo mejor nos viene a la mente cuando pensamos en cuántos recursos tecnológicos tenemos al alcance que no existían, pero que todos estos, si no se usan con responsabilidad, pues van a dar unos resultados que no son, para empezar, ni satisfactorios, no ayudan a la productividad y por otro lado pueden generar conflictos o problemas cuando se transgrede el derecho de alguien más. Si tenemos al alcance recursos tecnológicos en una empresa o institución, como cuáles, como pues el equipo de cómputo, el servicio de internet, el acceso a ciertas aplicaciones por las licencias, pues hay que usarlas de forma responsable para que, pues además, eso ayude a la productividad. Si yo tengo una computadora y la voy a tener prendida y no la voy a estar usando, ¿ahí qué está pasando? Se está consumiendo un recurso valioso que es la energía. Y esa energía eléctrica, pues ya una vez que se consume, pues ya no se reintegra. Recordemos que para generar energía eléctrica, pues hay muchas formas, ¿no? Que puede ser mediante la hidroeléctrica, mediante energía nuclear, mediante termoeléctrica, y todo eso es un consumo de recursos, pero aparte de todo es una contaminación. Entonces, ser conscientes que dejar la luz encendida, dejar la computadora sin usar, eso es un gasto inútil, porque pues si yo prendo la luz y no hay nadie en el espacio donde prendí la luz, pues a quién le beneficia que esté encendida la luz. Si yo prendo una computadora y no la utilizo y me voy a tomar el café, como ocurre, pues está gastando energía y esa energía pues a alguien le va a costar, a la empresa, la institución, pero más allá de eso, el consumo del recurso natural para generarla. Por ejemplo, allá no sabemos si la empresa, la que tenemos en México, que es la empresa estatal, esté quemando
combustible o carbón y ya está contaminando al ambiente. También evitar el uso personal excesivo de herramientas laborales para mantener la eficiencia y el enfoque en las tareas profesionales. Es decir, tengo el recurso de Internet, por ejemplo. Si utilizo el Internet solamente para estar viendo videos o el TikTok o cualquier otra red social, estoy consumiendo o usando un recurso de la empresa o la institución para mi beneficio personal. Y ese tiempo que yo le dedico a estar viendo o consumiendo contenidos o buscando información que no es relacionada con mi trabajo, eso es un gasto que aparte no ayuda a la productividad. Entonces, cuando esté en una empresa o una institución, debo asegurarme que los recursos de la empresa sean utilizados para los fines de la empresa. También es importante respetar la normativa y sobre todo actualmente hay un campo muy, pues yo digo un campo de batalla porque cuando hablamos de filtración de datos, cuando hablamos de hackeo, cuando hablamos de ransomware, que es el secuestro de datos para que pagues un rescate, pues ahí estamos hablando de algo que se llama la ciberseguridad. Y la ciberseguridad pues es defenderse de todos esos ataques mediante protocolos, mediante normativas. Entonces, de esa manera también mantenemos protegidos los datos que nos hayan confiado o que confíen las terceras personas, los usuarios o clientes de la empresa o institución. Si la institución o empresa cumple con las normativas de ciberseguridad, pues entonces el usuario va a tener más confianza y aparte de la confianza, pues ya no caería en situaciones que puedan llevar a penalizaciones, porque ese es el otro punto. O sea, si no cumplimos con la ley, viene un castigo y ahora hay normativas de ciberseguridad en muchas partes del mundo, pero la más sólida hasta el día de hoy es la de Europa. Europa tiene una ley general de protección de datos y esas normativas son las que para todo mundo actualmente son un modelo a seguir. En México también hay ley de protección de datos y también hay ley en materia de ciberseguridad, pero pues todo esto es letra muerta si la empresa o institución no acata. Ahora, si somos trabajadores de una institución o empresa que está obligada a resguardar los datos y a cuidarlos, pues también debe de buscar la manera de cumplir con esa normativa, porque si no también puede ser sujeto de sanción. Si yo como trabajador hago esto, copio información sin autorización, me la llevo a mi casa, la uso para ganar dinero, la vendo, filtro los datos como en venganza tal vez hacia la empresa, ¿no? Todos esos son conductas delictivas, ya no son travesuras, como al inicio, ¿no? Se podía ver el hacking o el hackeo como algo curioso y como de gente muy experta, y cosa que yo no niego, que la gente que hace eso, pues es muy ingeniosa y sabe mucho, pero eso no quita que sea un delito. De tal manera que cuando trabajamos en una empresa y estamos en un área donde se gestionen datos mediante sistemas informáticos, aquí es importante cuidar esa parte de la ciberseguridad. Y la otra, también puede ser que no estemos buscando el hacer un mal uso de un recurso o venderle la información, pero somos ingenuos y hasta cierto punto irresponsables porque no nos educamos, no nos capacitan. Además, esa sería responsabilidad de la empresa o institución, capacitar al personal para que no caiga en esas técnicas que los hackers usan para obtener credenciales de acceso,
como la técnica más común, más usada y la más efectiva hasta el día de hoy es el hacking. Perdón, es el phishing. ¿Y por qué? Porque el phishing lo que hace es, pues, atacar a la psicología del ser humano. Y no hay nada más efectivo que despertar la curiosidad en alguien para saber de algo. Ejemplo, te mandan un correo y te dicen que te ganaste un premio. O te mandan un mensaje por alguna red social, el clásico del WhatsApp. Te ganaste un premio, dale clic a este enlace para poder reclamarlo. Y entonces, cuando hacemos eso, cuando le damos clic a ese enlace, lo que nos conduce es a un sitio web o a que lo que hace es una descarga de un malware y se infecta el dispositivo. Puede ser el móvil o puede ser la computadora. Y ahí, al infectarse, ¿y qué hace ese malware? Pues se instala y empieza a robar datos. Está monitoreando la actividad del usuario y ahí roba credenciales de acceso. ¿Y qué hace con eso? Pues puede entrar a los sistemas de cómputo, puede entrar a tu cuenta bancaria, te puede bajar todo el dinero que tengas y aparte puede suplantar tu identidad. Entonces, y todo eso va a llevar a un gran problema para uno como trabajador, pero sobre todo también para la empresa, porque si la empresa no cuida ese detalle, no capacita a su personal, no les da las herramientas para estar protegidos, no instala ningún tipo de antivirus o antimalware, pues obviamente que eso va a tener una consecuencia mayor. El trabajo en equipo es importante en el ámbito laboral porque mediante la combinación de habilidades se pueden generar ideas que ayuden a la empresa o a la organización a alcanzar soluciones efectivas o más efectivas ante los problemas. Los empleados o trabajadores que se aíslan y no colaboran con otros trabajadores, pues no están totalmente integrados y también genera un entorno o un clima laboral pobre o deficiente y eso no va a ayudar a que la empresa o institución logre los objetivos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si nos corresponde gestionar a un equipo de trabajo, pues hay que asignar roles y responsabilidades claros. Cuando nosotros vamos a conseguir un trabajo, pues cuando nos contratan tenemos que pedir que nos aclaren muy bien qué es lo que vamos a hacer en el trabajo. Porque de otra manera, si nos empiezan a dar responsabilidades para las cuales no fuimos contratados y nunca nos han explicado, pues el resultado va a ser desastroso. Aquí también es importante que la comunicación sea clara y efectiva. Si voy a comunicarme con un compañero de trabajo, un colaborador, pues debo hacerlo de forma clara y efectiva. No le puedo dar información ambigua. Si le voy a dar una indicación, debe ser clara. Y el feedback, que es la retroalimentación, después de hacer un trabajo, debe haber una retroalimentación y debe ser constructiva para promover el crecimiento personal y profesional, porque de otra manera la crítica que no sea constructiva, pero más que la crítica, porque el feedback no es una crítica simple, el feedback es una retroalimentación de señalar, ok, lo que se puede mejorar y cómo mejorarlo. Entonces hay muchas técnicas para que haya un feedback constructivo. Cuando escuchamos el término de crítica, no se refiere a feedback. El término de crítica generalmente le damos una connotación negativa y la verdad, aquí en el entorno laboral no se habla de crítica, se habla de feedback, se habla de retroalimentación. ¿Ok? Entonces, esos son cómo cambia el discurso, ¿no? O sea, ok, te voy a ir a criticar y ya desde el momento que escuchamos, oye, te voy a criticar o me van a criticar o me vas a criticar, pues ya no, ya como que ya me cierro, me bloqueo y ya no escucho lo que me digan, aunque sea algo positivo.
También crear un entorno seguro donde todos se sientan cómodos compartiendo ideas es clave para el desarrollo del equipo. Al crear un entorno seguro me estoy refiriendo a que las opiniones e ideas no se minimicen y no se ataquen, sino que se dejen expresar para que así quien lo haga, pues tenga la confianza de poder hacerlo sin que haya alguien que les diga que eso no sirve o que no vale. Así que también eso es parte de la comunicación y el feedback. Finalmente, dentro de los valores éticos está la integridad y la responsabilidad. Aquí definimos la integridad como actuar de acuerdo a los valores y principios éticos. Para esto, en la empresa o institución hay unos valores. Cuando llegan a una empresa o institución, le tienen que preguntar, oye, ¿cuáles son los valores de la empresa? Si no te lo dicen, sería necesario o importante pedirlos. ¿Por qué? Porque eso es una especie de guía de cómo hacer el trabajo. Ah, pues tienes que ser íntegro. Ah, pues sí, pero dime conforme a qué valores. Ah, mira, conforme a la honestidad, la responsabilidad, la confidencialidad, la confianza, etcétera. Entonces, todo esto son valores que las empresas o instituciones tienen. Ahora, otro valor es la responsabilidad. Esto es asumir las consecuencias de las decisiones y acciones que hacemos en el trabajo. Porque si no asumimos la responsabilidad, está muy bonito que cuando las cosas salen bien, pues nos feliciten, ¿no? Pero cuando las cosas no salen bien, también hay que tomar la responsabilidad. Sí, sí, o yo lo decidí, yo así lo indiqué, o así lo hice, y pues estoy consciente que no se logró el resultado esperado. Entonces, eso es asumir la responsabilidad o ser responsable. También la diversidad y la inclusión son importantes. Aquí recordemos que en el espectro del ser humano, pues para empezar, siempre creo que lo hemos escuchado, que todos somos diferentes y no somos iguales. O sea, quiere decir esto lo siguiente, somos seres humanos, sí, tenemos derechos y obligaciones, todos, sí, los tenemos, pero hay ciertas diferencias en las cuales hay que comprender que no todos pensamos igual, no todos asumimos el mismo género, por ejemplo, no todos tenemos las mismas ideas políticas, las mismas convicciones religiosas, entonces, y también hay elementos relacionados con el desarrollo cognitivo de las personas, y pues eso ya va hacia el terreno también de lo que es la discapacidad, porque hay personas con discapacidad, pero pues más que nada, si estamos hablando de una discapacidad que se refiere a la vista, a la movilidad o intelectual, pues esto pues también hay que entender que todos somos seres humanos y que todos tenemos derechos, pero hay que entender esa diversidad. Y pues también vienen otros aspectos que se refieren pues más que nada pues a lo que son trastornos, ¿verdad? Que así los tipifican como trastornos, de los cuales, pues miren, ni idea que puede ser que alguno de nosotros tenga un trastorno y nunca se ha dado cuenta. ¿A cuáles me refiero? Al TDA, al TDAH, a lo que es el autismo. O sea, de verdad, o sea, a veces nos comportamos en cierto modo y por años lo hacemos y luego no encontramos una explicación, pero porque nunca fuimos atendidos por un experto. Entonces, esto también es parte de la diversidad y la inclusión. La inclusión implica que la empresa o institución reconozca esa diversidad y en su ambiente laboral tenga inclusión hacia esas personas que no estén en un rango, pues, como decimos, creo yo de manera equivocada, en un rango normal, pero pues defina alguien qué es la normalidad.
Y yo creo que nos quedamos muy lejos de definir algo que sea normal en el comportamiento humano. Entonces, a lo que voy es que la empresa debe ser incluyente, no debe de ser discriminatoria en razón de género, raza, filiación política, algún trastorno o discapacidad. Aquí esto nos lleva a que la diversidad también es parte de tener más creatividad para las experiencias y pensamientos. Potencia la creatividad porque ofrece ideas nuevas y soluciones a los desafíos. De tal manera que fomentar la inclusión no solo es una responsabilidad ética, sino también mejora la moral y el compromiso de los empleados. La ética es en sí la aplicación de los valores. ¿En dónde? Pues el entorno laboral o académico. Eso es la ética. Ahora, siempre habrá conflictos. Eso es inevitable. Los seres humanos somos complejos y cuando tenemos una relación con otras personas, es probable que surja diferencias de opinión, y esto hace que haya conflicto. Cuando hay un conflicto es importante resolverlo de manera efectiva para mantener un ambiente laboral saludable. Esto va a fortalecer las relaciones y manejar los desacuerdos de manera efectiva y mejorando la colaboración. A ver, honestamente, esto no quiere decir que todos vayamos a ser una gran comunidad o una gran hermandad, porque hay que entender otra parte, otro valor que se llama la tolerancia. Y la tolerancia implica no necesariamente que yo tenga la tolerancia y la empatía. Y la tolerancia es que yo acepte que otra persona tenga otra opinión, otra forma de ver la vida, otra manera de ejercer su sexualidad, y esto es la tolerancia. O sea, yo debo de aplicar ese valor, la empresa debe de aplicarlo, la institución debe de aplicarlo, y si soy un trabajador integrado en un entorno laboral, debo tener esa tolerancia. Y luego viene la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. O sea, es como ir un grado más allá. Si soy empático, entonces me estoy poniendo en el lugar del otro. O sea, no voy a hacer como el otro, pero sí voy a tratar de entenderlo poniéndome en su lugar. Si alguien viene, por ejemplo, aquí que estoy dando la clase y un estudiante llega tarde y me explica el por qué llegó tarde, a lo mejor tuvo un problema en su casa. Si yo me pongo en el papel totalmente autoritario inflexible y decirle, es que tu entrada era a las 8 de la mañana y aquí si no llegaste a las 8 de la mañana ya no entras, pues entonces ya no estoy siendo empático. Entonces no me estoy poniendo en el lugar de esa persona. Por lo tanto, esa es la empatía. Ahora, si vamos un grado más allá, viene la simpatía. ¿Alguien me puede decir como qué es la simpatía? Primero está la tolerancia. Yo acepto que piensas diferente que yo, o actúas diferente que yo, o eres diferente a mí, ¿verdad? Y luego viene la empatía, ponerme en tu lugar. Tuviste un problema, tienes un conflicto, me pongo en tu lugar, trato de entenderte. Y luego viene la simpatía. ¿Y qué es la simpatía? Ya es ir un paso más allá. La simpatía es que me caigas bien. Así de simple. Tú me caes bien. Así, decirlo de manera coloquial. Me caes bien. Eres simpático. Me caes bien. O sea, pero simpático yo así te percibo. Tú me caes bien. A lo mejor yo no te caigo bien, pero tú sí me caes bien, ¿no? Entonces eso se llama simpatía. Pero en el entorno laboral hay que entender las relaciones laborales que están construidas ¿para qué? Para que la empresa o institución llegue a cumplir sus metas. Porque si no es así,
y solamente nos vamos por el lado de la simpatía y nos hacemos amigos o amigas o amiguis y luego en lugar de hacer el trabajo, pues ya en sí no estamos en la misma sintonía que la empresa o institución está buscando y que lo que quiere pues es que como trabajadores pues cumplamos con pues primero que nada con el trabajo que nos asignan y segundo término pues con las metas. Entonces, si yo dejo de lado el cumplimiento del trabajo porque pues con mi amigo o amiga ya me puse de acuerdo a dejarle pasar ciertas cosas, ¿verdad? O lo estoy favoreciendo, pues entonces ya viene una situación que también se ve mal y está mal hacia el ámbito laboral. Y bueno, entonces sí hay que fortalecer las relaciones, pero buscando sobre todo para que se minimicen los conflictos. Y bueno, pues el ser amigo o amiga del compañero o compañera no nos quita que no podamos caer en un conflicto. Y en conclusión, hay que fomentar la ética en la información, es decir, el aplicar esos valores que mencionamos sobre la confidencialidad, sobre la seguridad, sobre la integridad, sobre la responsabilidad, para que la información que se le confía a la empresa o institución quede a buen resguardo, se garantice la confianza del público usuario. También el trabajo en equipo va a crear una cultura de colaboración y apoyo para una mayor productividad. Y por último, la diversidad es importante para poder tener soluciones más efectivas y asimismo la resolución de conflictos contribuye a un ambiente laboral saludable. Hasta aquí este tema y bueno, les recomiendo seguir con sus actividades. Muchas gracias.